Retomamos la grabación. Les comparto pantalla. Estaba en el campus la rúbrica, la descargaron para que la puedan visualizar y yo la comparto por acá, ¿les parece? Ya. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Ya, genial, gracias. Gracias, Javiera. Entonces, las especificaciones, ¿verdad?, de la asignatura. Ciclo básica acá, en verdad, debiese ser. Los nombres de los estudiantes, la fecha. No le voy a sumar el puntaje máximo, se los arreglo y las subo. Orientaciones. Uno de los mecanismos de evaluación del curso corresponde a la entrega del portafolio. Dicho instrumento está compuesto por las siguientes secciones: bitácoras grupales, que son los tickets de salida, reflexión final del proceso, que aún no la hacemos, ¿verdad? Los glosarios y las autoevaluaciones, ¿ya? Cada sección deberá adjuntarse en archivos distintos, ¿verdad? Por eso que no era como copiar y pegar como una gran tesis, sino que podían ser en estos como carpetas de Drive, ¿ya? Acá dice en formato de PDF y buzón de tareas, colocando en asunto el nombre del centro de práctica. El tema es que el formato de PDF al final tendrían que ustedes como estar pegando y va a quedar muy pesado y no sé si Campus lo va a permitir, por eso que podía ser esta forma que yo les había dicho antes, ¿ya? El portafolio es una técnica de evaluación de tipo semiformal y consiste en hacer una colección de tareas y o trabajos académicos. La evaluación por portafolio tiene la posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas académicas, permite la reflexión conjunta sobre los productos y los aprendizajes logrados, promoviendo la evaluación entre pares también, ¿ya? Tiene como características llevar registros de los aprendizajes, los procesos, como estas actividades que hablábamos hace un ratito, dando cuenta al estudiantado de lo que va aprendiendo, desarrollando un alto grado de reflexión, ¿ya? ¿Se entiende lo que es un portafolio? Entonces, dentro de las formalidades, lo más probable es que yo antes le haya pedido otro tipo de letra, no estoy segura si les pedí Calibri, no es de mis favoritas, pero debe pasar todo a Calibri, a espacio simple, justificar los textos, así tal cual como yo tengo esto, porque hay algunos que no me justifican el texto se justifica en esta parte, perdón, aquí, acá. Este es el interlineado, ¿verdad? Que sería simple y aquí se justifica, ¿ya? Y por buzón de tareas como formato PDF o, ¿verdad? El link de como la carpeta de Drive que les dije, ¿ya? Eso no tengo problema. Rúbrica taller para el portafolio. Las competencias a desarrollar corresponden a las competencias del perfil de egreso, que me imagino que usted se lo sabe de memoria. Reflexionar críticamente sobre el proceso de práctica y modificarla en forma continua según los requerimientos de los estudiantes y de la comunidad escolar para la mejora de prácticas pedagógicas e institucionales. Investigar problemáticas vinculadas al ejercicio profesional con el fin de mejorar sus propias prácticas y generar nuevos conocimientos. Actuar de acuerdo a la ética de su profesión, promoviendo el respeto por los derechos humanos, la valoración de la diversidad y la responsabilidad profesional frente a sus propias acciones. Entonces, de las bitácoras y el trabajo autónomo, tenemos las bitácoras o este ticket de salida con las preguntas orientadoras. Entonces, presenta o esta bitácora presenta todas las respuestas de las preguntas orientadoras. ¿Ya? Acá la bitácora presenta solo un 80%, un 50% y un 79% preguntas, o sea, entre un 50 y 79, entre un 30 y un 40, y esta es menos de un 30%. Entonces, cuando usted trabaje, debe trabajar con esto. Respuesta a las preguntas orientadoras, porque esto tiene que ver con la cantidad, ¿verdad? De las respuestas. Y ella tiene 5. Demuestra total comprensión de la pregunta, respondiendo de manera lógica y completamente con explicaciones claras y coherentes. Varios de ustedes en los tickets de salida hacían
esa reflexión es súper profunda, y algunos que comparaban, algunos que señalaban ejemplos de situaciones vividas en el proceso mismo o en experiencias anteriores y que estaban bastante bien. Y no manifiesta ortografía, faltas de ortografía. Acuérdense que como estas son entregadas por Word o por PDF, se puede revisar la ortografía, ¿ya? Reflexión de la práctica que incluye las emociones. Yo trato siempre de hacer alguna pregunta, no soy mucho de trabajar con emociones, pero hoy, como hoy día o la sesión, no de la anterior a la anterior, habíamos trabajado también con algunos conceptos, entonces es importante como en incluir y trabajar, si es que no está presente, este hito que tiene que ver con las emociones, porque debe estar presente en el portafolio. ¿Y de qué forma? Como en el mayor indicador, manifiestan y reflexionan sobre las emociones relacionadas con las actividades de la práctica, con la labor docente durante todo el proceso, ¿ya? Ahora, no se asuste porque ustedes están pensando, me imagino su interrogante así como, ¿dónde voy a poner eso en el portafolio? Porque lo vamos a ordenar, todas estas preguntas les vamos a entregar preguntas orientadoras para el portafolio para ir guiando esto, ¿ya? Y la estructura de la bitácora, que incluye todos los elementos estructurales como fechas, temas, desarrollo, reflexiones con grado, puntualidad, profundidad de creciente, perdón, como con los tickets, ¿ya? Como las preguntas por fecha. Entonces, de que ponga, puede poner ticket 1, puede poner bitácora clase 1, clase 2, etc. ¿Ya? Esa misma es como lo vamos a trabajar, ¿ya? Y ahí tiene 20 puntos. ¿Bien? ¿Dudas de esta parte? ¿No? ¿Avanzamos? No las veo todas. Ya, avancemos entonces. Está ok como con las tickets de salida. Esos serían los tickets de salida, como nosotros le llamamos. ¿Ya? Glosarios. Contenido, ¿ve? 40 palabras. Ese es el mínimo. Yo consideré que hicimos de los 8 tickets, nuestros 8 glosarios, las 5 palabras, y por eso que los dejamos en 40. ¿Ya? Entonces, presenta del 90 al total de los términos. Es decir, usted podría tener el 90% del 100, que son 40, y va a tener los 5 puntos. ¿Ya? Tiene que ver los 5 puntos con cuántos tiene. ¿Ya? Acuérdese que el glosario se ordena alfabéticamente, no por clase. Aquí van a ir todas alfabéticamente, ¿ya? Y acá es donde yo le había hecho algunos comentarios a algunos que les pude ir compartiendo en los drive, y a otros los he hecho, pero no les he compartido en las carpetas, en mejorar las definiciones, porque hay algunos que, como cierto, que les vamos haciendo con nuestras propias palabras, pero hay algunos que estaban muy sencillos, entonces les puede agregar ejemplos para ir complementando, ¿ya? La definición es exacta, presenta ejemplo y análisis del concepto. Por lo general, como estas definiciones eran conceptos de clase, usted hacía ese tipo de definiciones de los glosarios, ¿ya? La capacidad de síntesis, obviamente, que sean definiciones, por muy bien que estén desarrolladas, pero que no sea la definición de párrafo, sino que sea breve, ¿verdad? Y que no tenga falta de ortografía. De todas formas, en este ramo, no, o sea, con ustedes en esta sesión no me ha pasado lo de la ortografía, era muy poquito, ¿ya? Y esto es lo que yo les digo, los elementos propios del glosario. Está ordenado alfabéticamente, con la aportación de un autor, diccionario o una aportación personal, ¿ya? Hay algunos que utilizaban definiciones literales de internet, por ejemplo, de la RAE, o no sé, de un diccionario X que no sea Wikipedia, ¿verdad? Y además ponía como un ejemplo un comentario de ustedes, porque utilizaba la descripción por su propia palabra. 25 puntos por los glosarios que todos los tienen hechos, ¿ves? ¿Vamos bien hasta aquí? Esto usted ya lo tiene, le echo una miradita y los va ordenando por parte. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Ahí ya tenemos 50 puntos. No, perdón, 45. Los voy a ir anotando porque no se los puse arriba.
el ticket de salida, o sea, perdón, el glosario le aporta harto puntaje, entonces la idea es que lo tengáis, tengan los 25, ¿ya? Hay una consulta, me parece. 40 palabras. Valentina son 40 palabras. Un único rosario, o sea, un único rosario, me dije, un único glosario debe tener 40 palabras, ¿ya? Ojalá no les falte, que tengan todos los glosarios ok. Entonces, de la reflexión, retroalimentación del colegio y la mejora de la propuesta, que es el ejercicio en el que estamos muchos de los grupos en este momento. Entonces tenemos que analizar, bueno, y por ejemplo, para estas partes de las reflexiones donde nosotros les vamos a dar una pregunta orientadora para que guíen esa reflexión, no es que ustedes reflexionen de la nada, sino que con una pregunta como las preguntas de los tickets de salida para que profundicen en relación como al proceso que viven, que tiene que ver con este análisis del feedback realizado al centro de práctica, ¿ya? Se evidencia un análisis reflexivo en profundidad y crítico concluyendo en una propuesta en una mejora de la propuesta, ¿ya? Como se visualiza como recurso o es posible como reflexionar frente que al recurso en sí o el material concreto. Eh, sí incluye como todos los eh, elementos pertinentes para que cualquier profesor del centro de práctica lo pueda tomar, lo pueda leer, etcétera, pero se podría, no sé, por ejemplo, mejorar en términos como de poder hacer a futuro como una capacitación a los profesores, etcétera. Entonces, si está todo bien, siempre hay algo como que se podría mejorar e incluir. Ahora, a los que nos han hecho retroalimentaciones, tratar de los mismos comentarios que nos pedía, por ejemplo, un colegio que trabajamos frente a la preparación como una jornada institucional que da respuesta a su sello educativo. Una de las recomendaciones del director para poder trabajar con los chiquitos es que fueran actividades más pequeñas. Entonces, cuando estás analizando el feedback, es como precisando esas cosas, como que en relación al conversatorio que tuvimos que se tiene como con el centro de práctica, es posible reflexionar que en el diseño no se consideraron las edades de todos los estudiantes, sino que se focalizó de manera general, por ende, para la siguiente como, o la retroalimentación final, o la entrega final, se puede agregar y se mejora la propuesta en función de esta división de las actividades según los ciclos de atención. ¿Se fijan? Entonces, eso mismo que las cositas que nos iban diciendo, la idea es que la llevemos a este análisis y la podamos ir reflexionando. ¿Se entiende esa parte? No es algo como que tengamos que inventar, sino que es como de qué forma vamos compartiendo esto y lo vamos llevando al papel, ¿ya? Y ahí tenés 5 puntos. Acá tiene que ver en la propuesta, o sea, en el mejoramiento de la propuesta, en verdad, como de qué forma se hacen estas mejoras y cómo se lo fundamenta. Entonces, siguiendo el ejemplo de la jornada, por ejemplo, eh, se considera uno de los aspectos por mejorar de la propuesta corresponde a diseñar actividades en menor tiempo porque por la edad cronológica y de la etapa del desarrollo en la que se encuentran los estudiantes desde prekinder a segundo básico, la capacidad de atención corresponde a tanto, pero es breve eso, ¿ya? Pero que lo asocien a esta fundamentación de que, claro, hay como un comentario del director, pero además a ustedes también le hace sentido de que, claro, tiene razón y buscan como el argumento breve, pero eso es breve, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, en el caso de una de las retroalimentaciones también que hicimos muy general y que el director nos cuestionaba casi como que nosotros deberíamos haber precisado mucho más, entonces en el material o en el proceso de la presentación al centro debimos como, o se debió haber precisado en términos de los alcances, los objetivos y presentar de manera más fundamentada la propuesta al centro. ¿Te fijas? Entonces, cada centro, cada reflexión, de acuerdo a las retroalimentaciones, va a ser diferente, ¿ya? Por eso es que el criterio es bien general, ¿ya? Aquí hay una... ¿Por qué yo tengo que hicimos 8
8 glosarios, porque del 4 al 5 yo se los fui subiendo, pero los 3 primeros los hicieron la mayoría en un Word, la entrega de todos, ¿cierto? Y acá me surgió una duda con una de las compañeras que me dice que ella tenía 25 palabras. Yo tengo 40. Y que son 8 clases, hasta las 8 clases que revisamos. Revisen, también tienen 40, ¿ve? Entonces, ¿por qué se confundieron algunos de ustedes? Porque acuérdense que el glosario 1, 2 y 3 no los partimos clase a clase, sino que yo les di plazo para que lo hicieran después. Entonces, pudo haber hecho menos por clase o que el ticket, o sea, el glosario 1, 2 y 3 no lo hizo, ¿ya? Entonces, puede que tenga desde el 4 al 8. Continuamos. En mis carpetas de Drive que yo les he estado compartiendo no tengo todos los insumos, porque hay algunos que los miro directamente en Ucampus, no están todas las actividades, ¿ya? Para que no se asuste que, oh, yo no tengo, pero... Ah, sí, ahí hay un comentario que dice, ahí van hasta el 4, 1, 2, 3 y 4 era el primer glosario, exactamente. Y ahí tienen los otros, entonces puede que tú cuentes, estés contando los words y no necesariamente las palabras. Revisen bien, ¿ya? Avanzamos entonces. ¿Se entiende esto de la propuesta, de la reflexión de la propuesta de la mejora? Que una verdad es que vamos a hacer este análisis del feedback y el otro es la reflexión de nosotros y por cómo lo vamos a mejorar. ¿Ya? Entonces, nos dicen una cosa, lo describimos, lo analizamos y todo, etcétera, y lo vamos como concluyendo, ¿verdad? Y en la siguiente parte fundamentamos esta mejora. No necesariamente de lo que nos dijo, sino que nosotros buscamos el sentido, ¿ya? En el caso de las solicitudes que no han hecho la mayoría de los centros, corresponde como a que sea como estas infografías o estos videos como que se focalicen como casi como en un objetivo de aprendizaje, pero que no es el foco de la práctica, ¿ya? Así que ahí los grupos que tuvieron esos como comentarios tienen que contactarse conmigo para ir viendo de qué forma vamos haciendo esta bajada al portafolio y obviamente a la entrega al centro, ¿ya? Porque nosotros no somos práctica 2 o 3 y tampoco somos una ATE que les va a vender una propuesta de mejora para que ellos mejoren su metodología de enseñanza, sino que son propuestas de colaboración a partir de las necesidades que se detectaron en la entrevista de la profesora o el docente que se entrevistó, ¿ya? Y la calidad textual corresponde a que usen ideas o argumentos que vayan fundamentando, que tengan o que argumenten con ejemplos, con descripción de, etcétera, ¿ya? Puede también utilizar como frases, como citar a los entrevistados, etcétera, ¿ya? Y ahí tiene los 15 puntos extra. ¿Se entiende esa parte? Ahí que me haga una señal de vida. Ya, gracias. Y vamos a la reflexión final individual, ¿ya? Estas reflexiones, como les he estado diciendo, si bien estas son las partes del portafolio, este orden o este como punteo de cómo se tiene que ir estructurando, las vamos a trabajar y la próxima semana vamos a trabajar exclusivamente en la reflexión final y en la grupal, porque vamos a trabajar con las preguntas que nos van a permitir hacer esta reflexión en torno a los temas que hemos tratado en clase, que son esto de la pandemia, la gestión, el PI, etcétera, ¿ya? Vamos a volver a precisar esos temas y de qué forma los vamos, con qué preguntas vamos a trabajar la reflexión individual, ¿ya? No, mira, Constanza, te explico que la idea es que pensemos que yo creo que lo más fácil para ustedes va a ser que este portafolio, no sé, me equivoco, voy a, yo les voy a dejar de compartir para mirarlos, pero en verdad me miro a mí misma nomás, porque ustedes no encienden la cámara. ¿Les parece que el portafolio sea entregado como una carpeta de Drive por apellido y que vaya? Eh,
Por ejemplo, en la portada, como uno, portada, dos, como Word, estoy pensando, ¿verdad? O PDF, como los quieran ustedes. Uno, portada, dos, como archivos sueltos. Índices, tres, en este caso como bitácoras, todas las preguntas orientadoras, ¿verdad? Cuatro, todos los glosarios. Cinco, la reflexión, o sea, este análisis de la propuesta de mejora, ¿verdad? Seis, la reflexión individual. Siete, la reflexión grupal. ¿Les parece que sea así como una única carpeta de Drive? O no sé si ustedes manejan, no, o sea, me da lo mismo, hay algunos que a lo mejor no lo van a hacer como más didáctico en un Prezi, no sé, en un PowerPoint, no sé, pero yo lo que quiero es que no es que me lo peguen todo en un PDF y eso me lo suban porque eso les va a costar organizar, que al final se va a subir en un zip y que no sé qué, sino que y me manda el link en un Word que se sube a Ocampus, porque va a estar como tarea y debe haber la entrega, ¿ya? Y vamos a ir a esa parte, Josefa, ¿ya? Entonces, definimos que vamos haciendo porque ahora yo quiero que revisemos esta clase, la rúbrica, para que me preocupa que ustedes vayan entendiendo que lo que ya hemos hecho es lo que vamos a evaluar y después le vamos a dar esta forma. Y la próxima semana vamos a trabajar con las preguntas que nos van a orientar a los últimos productos que no tenemos, que es la reflexión individual y la reflexión grupal, porque la coevaluación las hacen estos días y están las pautas arriba. Entonces hay cada uno y están los indicadores y eso no es complicado, ¿verdad? Pero el 22 tenemos que sí o sí trabajar en las últimos productos, porque ya después el 29 tenemos residuo y el 5 es tutoría por centro, así como ya, ¿cómo está tu portafolio? ¿Qué te falta? Ya, mejoremos esta parte porque el 12 se entrega, ¿ya? ¿Estamos? Ya, genial. Entonces, la reflexión individual, ¿verdad? Corresponde a estos temas que le decía, así trata los 5 temas, 4, 3, 2, 1, ¿ya? Y después, obviamente, esta reflexión, digamos, se estructura, porque la idea es que no sea como una reflexión, como un comentario, sino que se hable un poco del contexto de pandemia, el proceso de práctica, como yo les he ido haciendo estos encabezados. ¿Se acuerdan que siempre como hay un encabezado en el que contextualizamos la reflexión, el comentario, lo que vayamos a hacer? Usted se expresa y después va poniendo su punto de vista, que sería en este caso como la conclusión, ¿verdad? Y acá tiene que ver con que eh, digamos, están las ideas con la reflexión, está este orden, porque además describe de manera detallada como los 5 temas de reflexiones frente a ellos, ¿ya? Y va utilizando argumentos, ejemplos, etcétera, ¿ya? Entonces, te puede ver como que, pucha, son tantos hitos como los que tiene acá la profe, pero en verdad va a tratar los 5 temas, los trata, yo los subrayo, tiene 5 puntos. Yo identifico en la estructura una introducción, desarrollo y conclusión de esta como reflexión, si está, y después ya, sigue trabajando en los temas esta como que se repite un poco, pero ya está así la ruta. Describe estos temas y va utilizando estos argumentos, ejemplos, etcétera, ¿ya? Y como último punto que tiene que ver con la capacidad de autocrítica y de ser capaces de visualizar como los elementos que pudieron haber sido disonantes para usted y proponer una propuesta, a un punto de vista como una solución en verdad, ¿ya? Entonces, tiene estos temas, los va organizando y los describe, y en esta, como cuando va trabajando en este desarrollo de esta parte de la reflexión, va utilizando argumentos y además es capaz de identificar los nudos críticos y proponer como las soluciones, ¿ya? Insisto, toda esta parte de la reflexión final y la grupal la vamos a trabajar con estas preguntas orientadoras que les va a permitir a ustedes responder y hacer su reflexión. Ya no es como que usted reflexione el proceso de todo desde un universo que usted, desde un imaginario suyo, sino que lo vamos a dirigir para que sea más ordenado para usted, ¿ya? Y tiene 25 puntos. Ese es individual, ¿ya? Y está la autoevaluación. Si participo en todas las clases, que tiene que ver con autoevaluación final del proceso. Creo que no tengo... Ah, ya, no, sacamos la evaluación... Me perdí.
Sacamos la evaluación grupal, así que se queda solo como la, voy a borrar de aquí porque me estaba confundiendo. La reflexión es individual, ¿ya? Perdón ahí como con este impasse. Reflexión individual y finalmente la autoevaluación del proceso final de práctica. Participación, participé en todas las clases, aportando con preguntas, respondiendo comentarios de forma proactiva, etc. Cumplí con los compromisos en los tiempos, organización, preparación de entrevistas, propuestas, etc. Y en relación a la resolución de conflictos, en situaciones de desacuerdo o conflictos, siempre escuchan otras opiniones y aceptan sugerencias, siempre proponen alternativas para el consenso a la solución, etc. Y la responsabilidad. Siempre asumo, en verdad, eficientemente mis roles o temas de los cuales se hace cargo. La participación es efectiva y genera un alto desempeño del equipo. Y ahí están los 20 puntos. ¿Ya? Entonces el total son 105. Descárguela, la lee, ahí abrí un foro para que si algo que no le parece o no le queda claro o hay un punto que no está bien descrito, me lo comentan, chiquillos, por favor, para que a todas y todos nos vaya bien. Acá entonces son 105. Bueno, la tengo que imprimir. Ya. No, no hay reflexión, Josefa. Yo me había equivocado porque estuvimos diseñando hasta última hora como lo del portafolio y tratamos de hacerlo lo más conciso posible. Entonces, los únicos productos que no hemos trabajado es la reflexión final del proceso, la reflexión individual. Entonces, esa es la que vamos a trabajar la próxima semana. Me imagino que como está la rúbrica, le gustaría que tuviera un instructivo como todos los otros, ¿cierto? Porque esta es la evaluación, que es como la más difícil, como con esta le vamos a poner nota. Yo creo que sería pertinente que hiciéramos un instructivo para que usted se guíe, ¿verdad? Donde podemos acordar, ya, los que vayan a hacer carpeta de Drive, así como a la antigua, como que esas cosas me pasan en generación, ¿verdad? Carpeta de Drive, documento 1, portada. Documento 2, índice. Documento 3, casi como si fuese como un gran documento, pero lo vamos a hacer como por separado. Glosarios, ticket de salida, coevaluación, autoevaluación, reflexión final, bibliografía y en los anexos que lo que usted quiera subir, como la entrevista, los traspasos, etc. ¿Ya? Y este mismo instructivo, ¿verdad? Le va a servir a las que quieran hacer esto es genial y cosas que ustedes hacen extraordinario también. ¿Ya? Entonces, ese instructivo como en el orden en el que van como estas tareas con los porcentajes, a lo mejor de cuánto vale cada cosa, etcétera, del producto. Y además sería muy importante, yo creo que, porque estoy pensando como desde su perspectiva, definir los porcentajes de las actas, es decir, cuánto vale el informe 1, cuánto vale la propuesta, cuánto vale el portafolio, cuánto vale tal cosa. ¿Ya? Entonces, ¿les parece que como acuerdo tenemos? Próxima clase vamos a trabajar con las preguntas orientadoras o con el detalle para la reflexión individual. ¿Ya? 29 no hay clase porque estamos en receso institucional. Ahora, se supone que en el receso institucional no debemos como colaborar, pero yo siempre estoy disponible. Y el día 5 voy a hacer un horario en el que les voy a mandar como por correo en el que van a estar convocados por centro de práctica o por grupo o dupla para revisar su portafolio. ¿Ya? ¿Les parece? Es importante que la próxima semana tengamos la capacidad como de comentar un poco más acerca como estas preguntas o estas como, no sé si son tareas o actividades como que les pido, como de escribir, de prender su micrófono, la cámara, los que activan la cámara, y de ir compartiendo como nuestro proceso, porque ya llevamos varios meses en el taller y es importante que las consultas que tiene cada uno
los comentarios que pueden hacer ustedes puede ser la misma duda o el mismo comentario que puede estar queriendo hacer otro, pero como está conectado el celular y está en la calle o está en el trabajo, no puede hacer. Entonces la idea es que estos procesos ya en nuestras últimas clases nos demos el espacio de poder ir compartiendo nuestras impresiones también, ya, porque yo también tengo que hacer una evaluación, pero sin nota, formativa de cada uno de ustedes, y algunos no los conozco, o sea, lo he visto solo para las presentaciones, pero no hemos interactuado mucho, ¿ya? ¿Qué más de las cosas que me pueden quedar? Entonces, voy a ir revisando como los materiales, los que tengo. Usted, si hay algo que le quiera que yo no le he revisado, que no le he hecho comentario porque se lo vi, no le retroalimenté, manda un correo. Delante una de las compañeras me pidió como que le compartiera, así que yo me fijé que no le había hecho comentario, entonces más ratito puedo hacer un comentario porque me quedaban como 5 estudiantes por revisar, ¿ya? Y los tickets pendientes ya no sé si se los alcanzo a revisar los que no han hecho los tickets o los glosarios. Entonces vaya preparando su bitácora, ya, cosa de que si va trabajando con tiempo, va ordenando, eh, puede ir compartiéndome esa carpeta y le podemos ir mirando. ¿Les parece? Sí, deme un momentito. Estos son como los temas de los que hemos estado conversando siempre en las clases. El contexto de pandemia y de cómo se modifica la entrega del servicio pedagógico en los colegios, en la universidad, ¿verdad? Hablamos un poco de lo de las diferencias que había entre la gestión institucional y la gestión de aula frente a la toma de decisiones en las diferentes como situaciones que íbamos viviendo. Hablamos de la identidad, no sé por qué me quedó, identidad de la labor docente, el trabajo colaborativo, fortaleza, necesidades, etcétera, ¿verdad? Tickets, glosarios, y nos quedan ya agendar, como decía, que me voy a preocupar yo, con los centros del cierre y recibir la retroalimentación de los centros de práctica, ¿ya? Y comentarios finales. Detengo la presentación y el workshop. Valentina, mira, frente a esa pregunta, puede ser que como estaba en otro grupo, yo te puse el ticket porque lo vi en otro grupo, no necesariamente porque lo copié o no a tu carpeta. Entonces es importante que tú tengas todo. Y si necesitas que cuando tengas todo ordenado, yo vuelva a mirar, me compartes y lo miramos, ¿ya? Esa información para todos. Como hay algunos que ya empezaron a trabajar en grupos con los tickets y los glosarios, les fui haciendo los tickets a medida que lo iba leyendo, pero no siempre están replicados en las carpetas de los drives que yo tenía de ustedes. Entonces, eh, arme el portafolio, arme esta carpeta de Drive o en lo que usted quiera, en un zip, no sé qué otras aplicaciones pueden tener ustedes, revise que tenga y me lo manda. Voy a hacer este como instructivo, ¿verdad? Lo instructivo súper simple, ¿verdad? Como con las partes, para que lo tengan y se lo subo en la noche. Porque tengo que ir a comprar un teléfono para el colegio que se nos echó a perder y ahí vuelvo y sigo trabajando con ustedes, ¿ya? No, está pendiente por enviar. No sé si a no, Fuenzalía no existe. González, Guangua, Huerta, Inal, que no se la ha enviado. León y Marín. Pero tienen todo, se la he compartido. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Estamos en la hora? Chiquillos y chiquillas, queda tan poquito. Estoy muy contenta, voy a finalizar la grabación.